El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Diga a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, a ver la señal milagrosa que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, continuamos con la convulsión, con la sorpresa del acontecimiento de la gracia en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente ha causado impacto en los propios apóstoles la resurrección de Jesús, sino también que ya se ha conocido y se ha visto de que los apóstoles han recibido una fuerza, una gracia que hasta ha influenciado dentro del Sanedrín. Y ahora vemos dentro del Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel. Este Gamaliel era el maestro de San Pablo, Saulo, porque él va a decir que ha sido discípulo de Gamaliel, y es este Gamaliel que lo ha instruido. Entonces, este Gamaliel está comenzando a sospechar que verdaderamente ese Señor Jesús, ese Cristo, el que ha muerto en la cruz, no solamente es un libertador, no solamente es uno que ha convulsionado la cabeza de los apóstoles, sino que realmente puede ser Dios, o por lo menos enviado de Dios, como Nicodemos, que estamos viendo la semana pasada. Dice: Señor, sabemos que los signos que haces no se pueden hacer si Dios no está contigo. Entonces ya se pone en la cuestión de que existe Dios, de que Dios actúa en la vida de los hombres, en la actitud de los hombres, ¿vale? Entonces, esta forma de pensamiento, esta forma de ser, esta forma de actuar, los apóstoles están queriendo comunicar a los otros, pero los han puesto en la cárcel. Los han apresado y les están prohibiendo de que hablen en nombre del Señor Jesús. Pues ahora nosotros proclamamos el nombre de Jesús en todas partes. El nombre de Jesús empezamos la Santa Misa, hasta con la señal de la Santa Cruz, que fue el signo de ignominia para nuestro Señor Jesucristo, porque fue crucificado como un bandido, pero ahora la cruz está puesta encima de los techos de las casas, está en las coronas de los reyes, está en escudos de armas. La cruz está como signo de gracia, como un signo de victoria, la cruz de Jesús. Pues entonces esa cruz
ese amor a la cruz, ese amor al sufrimiento, ese amor ha hecho con que los apóstoles comprendan que Jesús, ha hecho con que los apóstoles entiendan que Jesús es el victorioso y que en nombre de Jesús se pueden hacer todas las cosas. Entonces recibieron unos latigazos que se fueron contentos por haber sufrido esa ignominia de ser latigueado por causa de Jesús. Los pusieron en la cárcel y les dieron unos golpes obligándoles a callar el nombre de Jesús. Pero ellos, en vez de entristecerse o dolerse, se pusieron contentos y felices y siguieron contando cómo Jesús hacía las cosas, decía las cosas, para enseñar esta forma de vida a todas las personas. Y dice, ¿no?, que iban a las casas y dice, dice, mandando sacar fuera a los apóstoles, los prohibieron hablar de Jesús. Los apóstoles salieron contentos al haber merecido aquel ultraje. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el evangelio. Entonces, eran visitas que los apóstoles hacían al templo, a las casas de las personas, para comunicarles la gracia de Jesús. Llegaban los apóstoles, en esa época, pues miren, no tenemos el internet en esa época, pero llegaban a los templos y llegaban a las casas y se difundía la palabra de Dios. En estos momentos, con causa de la confinación del COVID y este virus espantoso, ha habido la posibilidad de que podamos llegar a las casas con una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de confianza, una palabra de amor, una palabra de... ¿Para qué? Para que actúe Jesús dentro de nuestras casas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, ¿no?, personas amigas, conocidas, ¿no?, que han fallecido, que están enfermos y tal? Pero nosotros tenemos que vivir para la vida sobrenatural. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nos vamos a unir a Él. Entonces, esta es la gracia que los apóstoles están comunicando, que existe la gracia, que existe Jesús y que se puede vivir según la gracia que el Señor Jesús está enseñando. ¿Y cómo aprendieron los apóstoles a hacer esto? ¿Cómo se animaron y consolidaron esa situación? Ahora el apóstol San Juan nos va a recordar que era la época de la Pascua, la multiplicación de los panes y los peces. Era la época de Pascua. Entonces el Señor escogió una época parecida a la que murió para poder hacer la multiplicación de los panes y los peces. La época de Pascua. ¿Por qué? Porque el periodo, el tiempo, la época, ¿no?, hacía recordar, entonces traía una gracia especial la época de Pascua. Entonces ellos estaban concentrados en la época de Pascua. Moisés sacó al pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Eso estaba en la cabeza de las personas porque era el tiempo, era la época. Y siendo la época, el tiempo, nuestro Señor Jesucristo aprovechó para introducir un acto de bondad, un acto caritativo, para que se prolongue ese acto caritativo por todo y siempre, que se llama amor al prójimo, amor a la caridad, ayuda al necesitado, pero sobre todo, exponer la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba a la gente. Tanto hablaba a la gente que se les había acabado la comida, se les había acabado el tiempo, se les había acabado todo, y estaban encantados con la enseñanza de Jesús. Entonces los apóstoles han aprendido a que se debe comunicar la gracia de Dios, aprovechando, yendo a las casas, yendo al templo, para poder comunicar esa gracia a las personas. Entonces reunían grupos, reunían familias, reunían y conversaban de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Y claro, aprovechaban para la multiplicación de los panes y los peces, porque las familias, al recibir a los apóstoles, les invitaban a comer. Entonces la comida era un pretexto, era un motivo para la enseñanza. ¿Qué se enseña? Se enseña virtud, se enseña gracia.
humildad, obediencia, paciencia. Jesús ha venido, ha muerto, su sangre preciosa, su sacrificio, su dolor, todo comenzaba a enseñar hasta que se estructura la Iglesia Católica, la doctrina, las normas de la Iglesia Católica que la tenemos ahora en este momento, que nosotros también la debemos aprender para poder enseñar. Pero eso sí, tiene que ser con un mismo espíritu, porque Gamaliel les va a decir: piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho, Tata, más tarde en el censo se levantó otro Judas. En este caso, mi consejo es el siguiente: no se metan con esos hombres, porque si es obra de Dios, nadie lo va a derrotar. Si es obra de los hombres, se disolverá por sí mismo. Entonces nosotros hemos visto que la gracia de Dios, la resurrección de Jesús, ha pasado los milenios y tenemos ahora la resurrección de Jesús. Esa obra era de Dios y sigue siendo de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces tengamos confianza, hermanos, sigamos predicando, sigamos hablando de Jesús, de la Santísima Virgen María, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque esa es la forma de enseñanza que el Señor Jesús quiere para que la fe se transmita de generación en generación hasta el último día. Tengamos confianza, creamos en el Señor, esperemos en su gracia, en su palabra, aumentemos la devoción al rosario, a la Santísima Virgen María, a los santos, a los ángeles, que Dios nos ayudará. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.